El camino por la carretera federal hacia Polanco siempre se sentía eterno en diciembre. Las luces de los barrios costeros brillaban como en un catálogo de ensueño. Cada casa compitiendo por ser la más impecable, como si quisieran robarse el show en una fiesta familiar. Cuando metí el coche en el driveway de Marisol, ya vi el lujoso sedán de la mamá de su esposo estacionado enfrente. Una señal clara de que entraba en algo más que una simple visita de parientes, como si el aire ya oliera a expectativas que pesan como plomo. Marisol me recibió en la cocina, con el teléfono pegado a la oreja, su voz cortante como un cuchillo afilado. «Qué bueno que llegaste. Mañana por la noche 23 invitados, la mayoría del círculo de mi suegra. Esperan que todo sea de gala, como en esas novelas donde nadie falla». Me pasó un paquetito impreso por la encimera, como si me estuviera dando órdenes a un mesero de banquete. 7 platos fuertes, 10 guarniciones, una selección de postres con maridaje de vinos. Todo tan preciso que dolía. Eché un vistazo a la lista, luego al cuarto, donde antes colgaban mis fotos enmarcadas de la familia. Ahora había trofeos de relaciones públicas de Marisol y recortes de revistas. Mis recuerdos estaban apilados en cajas en el garaje, cambiados por pruebas de su vida armada a la medida, como si yo fuera un capítulo viejo que se guarda en el cajón. Se recargó en la encimera, con una sonrisita que picaba. Empieza los preparativos al mediodía. Todo tiene que lucir impecable, como si saliera de un sueño. Siempre has tenido ese don para mantenernos con el estómago lleno, ¿verdad? Como la buena samaritana de la familia, sus palabras apretaron la misma herida de siempre. Útil, pero nunca aplaudida. Un mueble fijo en la cocina, nunca una invitada en la mesa. Como el refrán ese que dice, el que cocina no come, pero con un toque de ingratitud que quema por dentro. Mi teléfono vibró en el bolsillo del abrigo. Un correo brillaba en la pantalla, confirmando cena del 24 de diciembre Polanco, de Valeria Solano, CEO de Cumbres Hoteleras. Una reunión precontrato que me había costado años de sudor y lágrimas para ganármela, como pelear contra la corriente en un río bravo. Marisol confundió mi silencio con un sí rotundo. Genial. Sabía que podía contar contigo. Como siempre. Salió del cuarto, ya hablando por teléfono, ya en otro mundo, dejando el eco de su voz como un portazo suave. Doblé el paquetito con cuidado y lo metí en mi bolso, al lado de los documentos para mi rinconcito del hogar. Yo había levantado mi empresa sin su dinero, sin su atención, y mañana decidiría si seguía siendo la sombra en su fiesta o si reclamaba el futuro que yo misma había tallado con uñas y dientes. Los recuerdos de todos esos años siendo la útil me apretujaban mientras manejaba de regreso hacia Iztapalapa. Como fantasmas que nos sueltan, el trayecto de vuelta a Iztapalapa me dio demasiado tiempo para rumiar, y los recuerdos se amontonaron como invitados no deseados en una boda. Primero llegó el Día de Acción de Gracias del 2008. Marisol acababa de salir de la universidad, deslumbrando a los tíos con cuentos de su primera pasantía en relaciones públicas. Yo estuve 12 horas en la cocina, rociando pavos, lidiando con 3 hornos y llevando bandejas al comedor como si fuera una hormiga obrera. Cuando un vecino elogió el banquete, Marisol levantó su copa como si ella hubiera dirigido la orquesta. Nadie la corrigió. Claro, era como si yo fuera el viento que mueve las hojas, invisible pero necesario. 6 años después, en su fiesta de bienvenida a la casa en 2014, repetí el ritual. Los invitados sorbían vino mientras Marisol reinaba, describiendo su visión para el nuevo espacio. Yo pasé el día salteando camarones, armando tablas de quesos, asegurándome de que el champán estuviera helado como nieve en el desierto. Recuerdo a un invitado preguntando si yo era la catadora. Marisol rió bajito. ¡Ay, es solo mi mamá! Le encanta cocinar como si fuera su terapia. Sonreí y seguí trabajando, tragándome el nudo en la garganta. Después del divorcio, las cosas se torcieron más. Rodrigo se quedó en Polanco con Marisol cerca. Mi recámara, la que pinté de azul pálido y llené de libros, se convirtió en bodega sin ruido.
Marisol necesitaba espacio extra para su closet, y Rodrigo no chistó. Cuando pasé a recoger mis cosas, encontré todo apilado en cajas, etiquetadas con la letra de Marisol. Manejar de regreso en el tren a Iztapalapa esa noche, me miré en la ventana y me sentí como una extraña en la casa que yo misma había construido, como un huésped que llega tarde a su propia fiesta. Fue en 2018 cuando por fin tracé la línea. Aunque nadie lo supo, firmé un contrato para una cocina de pruebas en Santa Fe, modesta pero mía, como un nido que uno arma con las manos temblorosas. Empecé suministrando desayunos corporativos, pasteles, frutas, café a firmas en el centro. La voz corrió como pólvora. Una oficina se volvió 3. 3 se volvieron 10. Mi rinconcito del hogar nació. Y con él, una versión de mí que nadie en Polanco se había molestado en soñar. El silencio alrededor de mis logros ya no dolía tanto una vez que entendí que me había protegido, aunque me borrara poco a poco, como arena que se escapa entre los dedos. Ese borrón terminó el día que abrí la puerta de esa cocina por primera vez, con las llaves calientes en la mano, sabiendo que nunca más me desvanecería del todo. Era como despertar de un sueño largo, con el corazón latiendo fuerte. A la mañana siguiente, abrí la puerta de vidrio de la oficina de mi rinconcito del hogar en Santa Fe. El espacio olía a café fresco y pulimento de acero inoxidable. Una mezcla de la cocina de pruebas y la suite administrativa detrás. En mi escritorio, los horarios del personal se extendían en columnas ordenadas, rotaciones de fin de año, aprobaciones de horas extras, solicitudes de vacaciones. Los registros de refrigeración parpadeaban en una tableta. Cada chequeo de temperatura marcado con sellos horarios. Facturas de proveedores apiladas, esperando mi firma como promesas pendientes. Javier Quintero, mi director de operaciones, llegó con su energía de siempre, como un torbellino bueno. Hay que resaltar los protocolos para huracanes, dijo, dejando una carpeta junto a mi laptop. Generadores, transporte refrigerado, proveedores de respaldo en Tulum y Mérida. Las juntas de Florida quieren pruebas de que puedes capear un categoría 3 y aún servir la cena caliente. Asentí, revisando el plan logístico. ¿Y las cocinas de los resorts? Visitas al sitio programadas para febrero. La gente de Solano quiere compromisos por escrito la próxima semana. El nombre de Valeria Solano flotaba entre nosotros, con un peso más grande que cualquier obligación navideña en Polanco. Un contrato de 40 millones de pesos no era solo lana. Era estabilidad, seguros médicos para los cocineros, reembolsos de colegiaturas para los sous-chefs, expansión de una marca regional a una que cruza costas. Mientras Javier detallaba la red de transportes, un recuerdo se coló Marisol en el club de playa de Acapulco hace 2 años, riendo con sus amigas sobre el hobby de catadora de mamá. Una de esas amigas era socia en una firma que yo cortejaba. Nunca me devolvió la llamada. Después de eso, decidí que cuanto menos supiera mi familia, más segura estaría mi rinconcito del hogar. Como el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Pero en este caso, era mejor guardar los secretos bajo llave. Ahora, parada en esta oficina con portapapeles llenos de pedidos y una nómina que cumplir, sentía la escala de lo que el silencio había construido. 50 empleados dependían de mí. El trato de la costa podría doblar ese número. Ese pensamiento me anclaba más que cualquier halago vacío. Javier golpeó la carpeta. Polanco, 24 de diciembre, prepárate. Metí el paquetito del contrato en mi bolso, el mismo que cargaba la lista de menús de Marisol. 2 futuros se empujaban, y pronto tendría que elegir cuál llevar al frente, como decidir entre el corazón y la razón en una ranchera triste. Cuando regresé a Polanco la tarde siguiente para dejar una caja de manteles que Marisol me pidió refrescar, ya estaba en modo anfitriona total. Su voz llegaba del comedor, ensayando presentaciones mientras pulía las copas de cristal. 23, mañana por la noche, anunció al verme. Mayoría del círculo de mi suegra, pero un nombre que te va a gustar. Se acercó con una sonrisa de complicidad, como si compartiéramos un secreto jugoso. Una CO de Polanco.
gigante en hotelería. Si lo juego bien, podría significar un contrato gordo para mi firma. Me pasó una hoja por la encimera y salió a contestar su teléfono. No pude evitar echarle un ojo. Una lista prolija, nombres en columnas, notas dietéticas al margen, y ahí, rodeado 2 veces con tinta azul, estaba Valeria Solano. La página se nubló con la ironía que calaba hondo. Marisol quería que yo preparara el festín que impresionaría a la misma mujer con la que cenaría al día siguiente en la costa. Para Marisol, Valeria era una presa para su PR. Para mí, era la llave para expandir mi rinconcito del hogar, como encontrar el tesoro al final del arco iris. Cuando volvió, doblé la lista y la aparté. No voy a estar mañana, dije con calma, como si anunciara el clima. Se quedó helada, copa en mano. Perdón, tengo otros compromisos. Tendrás que arreglártelas de otra forma. Su cara se afiló. La sonrisita evaporada. Increíble. Después de todo lo que hago por ti, ¿no puedes aparecer una noche? ¿Sabes lo egoísta que suena eso, como si yo no importara? Ya tengo planes, repetí, firme como una raíz. Su voz bajó a un siseo venenoso. Si te vas de esto, no te molestes en volver. Se acabó para ti con nosotros. La miré sin parpadear. Años de silencio me habían mantenido chiquita. Pero ese tiempo se fue como humo. Agarré mi bolso, con el peso de 2 futuros chocando adentro, y salí antes de que pudiera soltar otra palabra. El corazón me latía como tambor en una procesión. Esa noche el teléfono no paraba de sonar, como un zumbido de mosca molesta. Primero Marisol, voz filosa y acelerada, exigiendo que cancelara mi vuelo. No puedes abandonarnos así. ¿Entiendes quién viene? ¿Entiendes lo que significa esto para mí? Es mi reputación en juego. Lo entiendo perfecto, dije. Pero no voy a estar mañana. Su tono subió a un chillido que rasgaba. Estás destruyendo todo. Me estás haciendo quedar como una tonta delante de todos. Tú te has encargado de eso sola. Respondí bajito y colgué, sintiendo un alivio amargo en la boca. Minutos después, llamó Rodrigo. Su tono era más calmado, pero igual de terco. Carmela, la familia primero. Lo sabes bien. Casi me da la risa con esa frase resucitada de la nada. La familia primero solo cuando me necesitan. Rodrigo, no cuando yo te necesitaba a ti. No cuando mi recámara se volvió bodega, o cuando Marisol me paseaba como sirvienta contratada. Silencio al otro lado. Al fin murmuró, piensa en lo que estás haciendo. Lo he pensado, dije, y corté. A la mañana siguiente, antes de volver a Iztapalapa, pasé por la cocina de Marisol. Dejé una nota en la encimera: 3 empresas de banquetes con sus líneas de emergencia 24 horas. Frío, tal vez, pero práctico como un buen mole. No la usaría. Pero nadie podría decir que no les di opciones, como tender un puente antes de quemarlo. Cuando llegué a mi depa en Iztapalapa, el aire se sentía más liviano, aunque el cuerpo me zumbaba de nervios, como antes de una tormenta. Saqué la carpeta de cuero con los contratos de mi rinconcito del hogar y metí las páginas del portafolio para Cumbres. En la cocina, armé cajas de pasteles croissants, panecillos de la mañana, financiers especiados, muestras para la cata de Valeria. El reloj tic-tac hacia la medianoche mientras metía la última caja en la maleta. El teléfono vibraba sobre la mesa, pero lo ignoré. Por una vez, no estaba regateando mi futuro por mantener la paz falsa. Cerré el zipper y por primera vez en años, la elección se sentía definitiva, como un ya basta que libera el alma. A media tarde del 24 de diciembre, la carretera a Cancún era el caos de siempre, un reptar lento como melaza. Avancé centímetro a centímetro hacia el aeropuerto con la maleta apretujada en el asiento trasero. Pasteles empaquetados entre capas de hielo. Claxones tronaban. Luces de freno se estiraban como río rojo, pero yo me sentía extrañamente serena. Por una vez, no corría para armar otra mesa familiar, sino para tejer mi propio destino. Adentro de la terminal,
La multitud navideña apretaba por todos lados, familias lidiando con paquetes envueltos, parejas discutiendo por puertas, niños jalando abrigos. Avancé firme por el desmadre, boleto en mano, maleta rodando atrás, en seguridad. Mi teléfono vibró con un chorro de mensajes. Marisol, eres increíble. Estás arruinando todo. No esperes volver. Volteé el teléfono boca abajo en la bandeja y dejé que las palabras se escurrieran como agua de lluvia. En la puerta llegó un texto de Javier. Proveedores confirmados. Cangrejo de Roca asegurado. Entrega de cítricos de Tulum chequeada. Deck de presentación final, agregué sección de respuesta a huracanes. Un momento después, otro. El equipo de Valeria te espera mañana a las 7:30 para cena. Junta a las 9 de la mañana del 26. Tecleé de vuelta, todo listo. Nos vemos en la costa. Cuando llamaron a mi grupo, subí y encontré mi asiento cerca del ala. El avión despegó en la noche. La costa familiar disolviéndose en oscuridad. Abajo, la hilera de luces a lo largo del golfo parpadeaba, desvaneciéndose mientras subíamos. Pensé en todas las nochebuenas pasadas, manos rojas de picar horas. El dolor agudo en la espalda de agacharme en hornos. Marisol entrando al último para llevarse el crédito. Como la reina que llega tarde, mi teléfono vibró otra vez en el bolso, pero no miré. Por primera vez en 15 años, no estaba encadenada a su cocina. No era invisible, no era útil, no era desechable. Era una mujer rumbo a un contrato que lo cambiaría todo. Con el viento a favor, por fin. Me recargué. Cerré los ojos y dejé que el ronroneo de los motores ahogara el mundo que dejaba atrás, como cerrar un libro viejo. Para cuando aterricé en Cancún, Polanco ya se desarmaba como un castillo de naipes. Los invitados empezaban a llegar a casa de Marisol, esperando el tipo de cena de la que ella había fanfarroneado semanas. Entraron a una cocina impecable, no por preparación, sino por abandono. Nada en el horno, nada calentándose en la despensa, solo encimeras vacías y un refri con lo básico, como si la casa estuviera en huelga. Llamaron catadores en pánico. Pero Nochebuena en esa zona deja poco espacio para milagros, todas las empresas cerradas o a reventar. El descontrol se esparció de cuarto en cuarto, mientras abrigos se apilaban en sillas y murmullos de confusión subían como humo. Beatriz Carvajal, la suegra imponente de Marisol, intentó rescatar la noche. Vamos a servir delivery, anunció con determinación cortante. Llamadas volaron, pedidos se lanzaron, y en una hora, repartidores arrastraban pilas de cajas grasientas a la puerta principal. Dominós y Papa John's, rebautizados para la ocasión, se deslizaron en cristales de Waterford y se llevaron al comedor como si fueran manjares de palacio. Los invitados eran demasiado finos para carcajearse, pero las cejas alzadas y salidas rápidas lo decían todo. Y en medio del bochorno, Valeria Solano hizo su entrada, pasando de cortesía antes de ir al aeropuerto. Tomó la escena cajas de pizza junto al aparador de caoba. El replateo desesperado y escuchó mientras Marisol siseaba a un grupito. ¿Se imaginan mi mamá iba a cocinar? ¿Se negó? ¡Qué barbaridad! Las palabras cruzaron el cuarto, afiladas y seguras. Valeria poco dijo. Solo sorbió su vino y observó, pero su silencio pesaba como plomo. Los invitados empezaron a excusarse en la hora, murmurando disculpas, recuperando abrigos del montón. El espectáculo ya se había sembrado en sus memorias, como chisme que corre en un pueblo chico. Para cuando limpiaron la última caja y lavaron el cristal de manchas de salsa, la imagen armada con cuidado de Marisol se había rajado. No lo sabía aún, pero las reputaciones son frágiles como vidrio, y la historia que contó de mí acababa de chocar con gente que pronto sabría una verdad distinta, como el karma que regresa con intereses. El restaurante en la zona hotelera estaba cálido, con velas. Sus ventanas enredadas de luces blancas que se emborronaban contra la noche húmeda de diciembre. Llegué temprano. Carpeta bajo el brazo. Las cajas de pasteles entregadas antes por Javier. Ensayé el pitch en silencio mientras esperaba, calmándome con cada respiro.
como meditación antes de la batalla. Valeria Solano entró minutos después, sacudiendo lluvia de su abrigo. Me saludó con calidez y pidió té, pero casi de inmediato negó con la cabeza, sonriendo irónica. «No te imaginas la noche que acabo de pasar en Polanco», dijo. «Una cena que se salió de los rieles por completo. Invitados llegando sin comida lista. La anfitriona echándole la culpa a su propia madre por abandonarla. He ido a eventos torpes, pero este fue otro nivel, como comedia de enredos». Sus palabras me apretaron el pecho como un yugo. Mantuve la cara neutral, dejándola seguir, el corazón en la garganta. Dijo que su mamá iba a encargarse de toda la cocina, pero se rajó a último minuto. Habló de ella con tanto desprecio, delante de todos. Valeria sorbió su té, ojos entrecerrados un poco. No pude evitar pensar si alguien habla así de su familia. ¿Qué dirá de sus clientes? Puse mi vaso con cuidado. «Hay algo que debes saber», dije. «Soy Carmela Soler, y soy esa madre, CEO de mi rinconcito del hogar eventos». Por un momento, la mesa quedó en silencio salvo el murmullo bajo de otras pláticas. Luego Valeria se recargó, estudiándome, y una sonrisa lenta se formó. «Bueno», dijo, «eso explica los pasteles que mi equipo no paraba de alabar, y explica por qué no te doblas bajo presión. La disciplina en casa se refleja en los negocios, como un buen pozole que se cuece lento». Cerró su menú. «Nuestra junta es el 26 a las 9 en punto. Quiero tu propuesta completa entonces. Esta noche me convenció de que sabes plantar cara. Ese es justo el tipo de socia que busco. Alguien con raíz fuerte. Alivio y determinación se entretejieron adentro de mí, como hilos de un rebozo bien tejido. El contrato estaba al alcance, y por una vez, no había tenido que achicarme para hacer espacio a nadie más. Era como ganar la lotería del alma. A la mañana del 26 de diciembre, las torres de cristal de Polanco relucían al sol mientras Javier y yo entrábamos a la sede de Cumbres. Mi carpeta pesaba más de lo debido, pero una vez que cerraron las puertas de la sala de juntas, los nervios se volvieron enfoque afilado. Empezamos con el plan logístico. Javier delineó rutas de transporte refrigerado desde Tulum y Mérida, instalaciones a prueba de huracanes y contratos de contingencia con proveedores de respaldo. Seguí con proyecciones, eficiencias de costo, rotaciones de menús estacionales y un modelo de ingresos que escalaría por los 5 resorts de Cumbres en la costa. Cabezas asintieron, plumas rasgaron. Por una vez, sentía la sala inclinándose a mi favor, como el viento que empuja una vela. A mitad, el asistente de Valeria se coló, con una tableta en mano. Susurró algo. Luego puso el dispositivo frente a ella. Frunció el ceño, ladeando la pantalla para los otros. Una foto llenaba el display cajas de pizza, sus logos rojos y azules reflejados en un gabinete de cristal Waterford. El pie de foto Nochebuena estilo Polanco. Un murmullo onduló la mesa. Los miembros de la junta se miraron, luego a mí. La mirada de Valeria era firme. «Carmela», dijo, voz calmada pero punzante, «¿eras tú la sirvienta que esperaban esa noche?» La palabra colgó afilada en el aire. Dejé mi pluma y junté las manos. Se esperaba que sirviera. Elegí mi empresa en cambio. 50 empleados dependen de mí. No iba a abandonarlos para hacer trabajo gratis a gente que se niega a verme como más que una ayudante, como si yo fuera el mueble que se usa y se guarda. El silencio se estiró, tenso como cuerda de guitarra. Luego Valeria se recargó y sonrió. «Eso», dijo, «es integridad profesional, de la buena». Alcanzó la carpeta del contrato frente a ella. «Caballeros, creo que podemos dejar de deliberar. Esta es la socia que quiero». Los miembros asintieron uno a uno. Valeria firmó con floreo. Luego empujó la pluma hacia mí. Mi mano estaba firme al escribir mi nombre debajo del suyo. El trato se selló 40 millones de pesos. Y el comienzo de la expansión de mi rinconcito del hogar. Esa noche, mientras empacaba para volver a la ciudad,
Sabía que la charla más dura aún esperaba. En la mesa familiar que ya no reconocía, como un guajote que se atraganta. En enero, nos reunimos en un bistec pequeño en La Condesa, terreno neutral lejos de Polanco. Llegué temprano y puse una hoja sola en la mesa. Cuando Marisol y Rodrigo se deslizaron al asiento frente a mí, la empujé hacia ellos. «Estos son mis términos», dije. Rodrigo ajustó sus anteojos y leyó en voz baja. «Respeto igual. Nada de trabajo gratis. Reconocimiento público de faltas pasadas. Terapia individual antes de sesiones familiares. Y todos los eventos futuros por contrato con mi rinconcito del hogar. Tarifa de mercado completa». Bajó la hoja. Viéndose más viejo de lo que recordaba, «Lo pusiste por escrito». Tuve que hacerlo, dije. Demasiados años de palabras sin peso, como promesas en el viento. La mandíbula de Marisol se tensó. «Entonces solo serás parte de esta familia si te pagamos». «No», respondí. «Solo seré parte si dejan de tratarme como personal. El pago es negocio. El respeto es del corazón». Rodrigo exhaló hondo. «Debí hablar hace años. Dejé que ella te menguara y me fui con la corriente. Esa fue mi falla, como un padre que no defiende a su cría». Marisol miró sus manos. Lo siento», dijo al fin, aunque las palabras raspaban su orgullo como lija. Tenía celos, y era más fácil mantenerte chiquita, como un secreto que no crece. No sonreí. No me incliné para ablandar el momento. El cambio no se mide en disculpas, se mide en hechos, como un camino que se pavimenta paso a paso. 2 meses después, en marzo, abrí mi depa en Iztapalapa para una cena. Mi equipo de mi rinconcito del hogar manejó cada detalle: platos servidos, vinos vertidos, ritmo perfecto. Me senté a la cabecera por primera vez, sin delantal, sin carrera loca para rellenar copas. Cuando sirvieron el plato fuerte, levanté mi copa. El respeto no se negocia. El cuarto quedó en silencio. Mi familia comió en mi mesa esa noche, pero en términos que ya no controlaban, como invitados en una casa nueva. Cuando por fin agarras las llaves de tu propia mesa, ¿a quién más le das chance de sentarse?